Bueno, ahí se van sumando. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hasta acá? ¿Cómo van con la materia? ¿Avanzando ya? Ahí me avisa Martín que ya está grabando. Perfecto. Bueno, la idea de la clase de hoy es ver algunos temas importantes relacionados con la parte de derecho del consumidor, ¿sí? Nos vamos a referir a ciertos derechos y ciertos principios que les van a ser centrales para entender los otros aspectos también que vamos a estudiar con relación a este tema, ¿sí? Vamos a tratar el deber de información, vamos a tratar el tema de las prácticas abusivas, vamos a ver el tema de la publicidad, y mi objetivo con la clase de hoy es poder darles herramientas para que ustedes puedan pensar estos temas de determinada forma, saber dónde ir a buscar la respuesta jurídica eventualmente, ¿sí? Y que podamos poner quizás en ejemplos o en distintos antecedentes jurisprudenciales algunos casos que les sirvan a ustedes para entender mejor estos temas. Ustedes ya tuvieron una clase con Walter y una clase con Martín sobre derecho del consumidor, y sé que fueron avanzando un poco en esta temática, pero el primer aspecto que me interesa destacar es esta idea de que cuando nos aproximemos al tema de defensa del consumidor y precisamente a los derechos del consumidor y del usuario, no nos olvidemos de lo que es el diálogo de las fuentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir de un artículo de la Constitución, ¿sí? Del artículo 42, y a partir de ahí vamos a ir acudiendo a distintas leyes, la Ley de Defensa del Consumidor 24240 y sus modificaciones, por supuesto, pero también las disposiciones del Código Civil y Comercial en lo que tiene que ver con la relación de consumo, la teoría general del contrato en el Código Civil y Comercial, que también la vamos a tener en cuenta. También vamos a atender a lo que dispone la Ley de Defensa de la Competencia y la Lealtad Comercial, y a lo largo de la materia en general, cuando vayamos avanzando en distintos tipos de contratos, vamos a ver que hay otros sistemas normativos que también se relacionan con esta gran esfera de los derechos del consumidor. Pienso en las regulaciones de medicina prepaga, la ley de tarjeta de crédito, bueno, y un montón de otras situaciones que nos van a enfrentar a esta idea de que nosotros no vamos a votar la respuesta o la solución de un caso donde esté comprometido un derecho del consumidor en un único artículo, sino que nos tenemos que acostumbrar a trabajar con esta pluralidad de fuentes y pluralidad de normas, ¿no? Y a la hora de que nosotros nos enfrentamos a todos estos distintos cuerpos normativos o todas estas regulaciones que tenemos, la pregunta que sigue es, ¿cómo me manejo, no? Digamos, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para saber qué le tengo que aplicar? Y ahí es fundamental tener en cuenta el principio protectorio, ¿sí? Saber que el derecho de consumo nace como un derecho protectorio, esto sé que Walter se detuvo y lo han visto con él, pero esta idea, ¿no?, de que la interpretación, conforme el 1094, estas pautas interpretativas que nos da el artículo 1094, siempre tienen que hacerse de la forma más favorable al consumidor y en la interpretación que favorezca o que sea más expansiva respecto del derecho que está en juego, ¿sí? Esto después se va a aplicar en el marco del contrato, en el artículo 1095, también en lo que es la interpretación contractual, no solo lo que es la interpretación de la ley, sino del contrato en particular, y vamos a ver que toda la normativa de defensa del consumidor se entiende que es de orden público y eso implica que hay ciertos derechos que son irrenunciables, ¿sí? Estos derechos irrenunciables que tiene el consumidor también van a estar de alguna manera van a tener su contrapartida con obligaciones que están en cabeza del proveedor, ¿sí? Nosotros nos vamos a detener en tres cuestiones que son el deber de seguridad, el deber de información y el régimen de garantías, que es un tema que vamos a ver en la próxima clase. Estos dos grandes ejes del deber de información y el deber de seguridad se desprenden del artículo 42, ¿sí? Directamente. Y por eso me parece importante que nosotros no perdamos de vista esta idea de la relación normativa y la jerarquía justamente constitucional, y no es menor que tengamos un artículo de la Constitución que recepte
el derecho del consumidor, y justamente estos dos alcances o aspectos que vamos a tratar en la clase de hoy. Fundamentalmente yo me voy a centrar en lo que es la regulación del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor para que ustedes vean cómo hay, los temas están tratados en uno y otro orden normativo. Vamos a ver que son regulaciones que se van complementando y que justamente esta idea de tenerlo en el código hace a las veces de lograr una mayor previsibilidad, ¿no? Que no sea tan fácil modificarlo en el tiempo. Vamos a ver que el artículo 4, que refiere justamente al derecho a la información, al deber de información o al derecho a la información, si lo vemos desde el consumidor, es uno de los artículos que ha sido más reformados en el texto de la ley 24240, entonces, bueno, desde ese punto de vista podemos entender que la incorporación a partir del Código Civil y Comercial del 2015 de la normativa del consumidor en el cuerpo del código trae esta idea de previsibilidad y de mayor estabilidad, ¿no? Estos temas que estamos viendo también se van a relacionar, obviamente, con lo que es el deber de trato digno, ¿sí? Y lo que son las prácticas abusivas. Vamos a ir por partes. Primero, ya analizaron ustedes lo que era la definición de consumidor, la definición de proveedor, ¿no? Y acá hay una aclaración que me parece importante y tiene que ver con esta idea de que la discusión que se dio, ¿no? Respecto de la definición o el concepto del tercero expuesto, ¿se acuerdan que está el fallo Mosca? Cómo eso fue una creación pretoriana, jurisprudencial, donde se reconoció justamente esta condición de consumidor del tercero expuesto a la relación de consumo en un marco muy particular. Eso después fue legislado a través de la ley 23631, y después se modifica nuevamente, ¿no? Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, y hoy actualmente, normativamente, expresamente, digamos, en forma positiva, solo lo tenemos consagrado en la figura del tercero expuesto en lo que tiene que ver con las prácticas abusivas en el artículo 1096, ¿no? Y ahí ustedes tienen que saber que está esta idea de que cuando se dictó el fallo Mosca, justamente no estaba la ley que lo incorporaba. Entonces, si en ese momento, con fundamento en el deber de seguridad y en el artículo 42, se pudo llegar a esa determinada solución normativa, no habría inconveniente con que hoy podamos arribar a la misma solución, independientemente de que en el texto no esté positivamente reconocido con la salvedad de las prácticas abusivas. Esa era una primera aclaración que no quería pasar por alto. Van a ver seguramente cuando ustedes lean este tema del autor que elijan. La doctrina ha sido muy crítica con la forma en la que se había receptado legislativamente la figura de tercero expuesto, porque había sido una denominación demasiado amplia, entonces cualquiera pasaba a ser justamente un tercero expuesto, y eso hacía que el ordenamiento del consumidor fuera quizás demasiado laxo y perdiera la especificidad que justamente justifica toda la mayor tutela y la mayor protección que le damos, ¿no? No nos olvidemos que nosotros estamos en un régimen protectorio que lo que va a hacer es tratar de equilibrar una situación que nace desequilibrada, ¿no? Un vínculo jurídico entre consumidor y proveedor que no está en igualdad de condiciones. Y todo el régimen protectorio lo que va a hacer es justamente intentar equilibrar esa relación para que no se lesionen derechos de ninguna de las dos partes y no lleguemos a una situación jurídica abusiva. Me parece importante eso porque lo del 1096 y el tercero expuesto siempre es un tema que está ahí dando vueltas, y van a ver, o sea, siempre fíjense de leer un texto que esté actualizado, ¿no? Que obviamente sí, hay muchos manuales de derecho consumidor que son anteriores a la reforma del código, entonces, bueno, ojo con de dónde lo leen, y presten atención que cuando el 1096 habla de el ámbito de aplicación, ¿no? de esta sección del código que refiere a las prácticas abusivas, les dice, las normas de esta sección son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el 1092, ¿no? Y esta idea de personas expuestas da lugar a la discusión que les mencionaba yo recién. Las prácticas abusivas, las prácticas comerciales, las prácticas abusivas son
una determinada forma, digamos, de llevarse adelante las prácticas comerciales. Las prácticas comerciales per se, obviamente, no están prohibidas. ¿Por qué? Porque justamente hacen a todos los mecanismos que tienen los proveedores para poner en marcha sus negocios, promocionar sus productos, venderlos, instalarlos en el mercado y que justamente se desarrolle esta sociedad de consumo en la que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, la práctica comercial en sí misma, como todos nosotros sabemos, son prácticas que están permitidas. Pensemos en la publicidad, pensemos en la venta domiciliaria, en la promoción, bueno, en los sorteos, bueno, todas las distintas cuestiones que hacen al desarrollo de una práctica comercial. Ahora el código, lo que va a venir a decir, el código y toda la normativa de defensa del consumidor, va a decir, bueno, estas prácticas van a ser válidas siempre y cuando respeten, ¿no?, el derecho al trato digno, el derecho al trato equitativo y no discriminatorio, mientras no sean engañosas, ¿sí?, mientras no inciten al consumidor a decidir bajo coacción, ¿sí?, donde se respete justamente su libertad de decisión. Las prácticas, cuando ustedes tratan este tema de las prácticas abusivas, van a ver, los que sigan el manual de Borda, en el capítulo que trata este tema, les remite a una clasificación que nace del derecho comunitario de la Unión Europea, ¿no?, que es una directiva del Parlamento Europeo, que es la 29 del 2005, donde se distinguen las prácticas abusivas entre prácticas abusivas engañosas y prácticas abusivas agresivas. ¿Por qué me parece quizás ejemplificativa y útil esta clasificación, más allá de que sea un instrumento de derecho comparado? Porque nos permite entender la amplitud de qué es aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de prácticas abusivas, ¿no? Si nosotros hablamos de una práctica abusiva engañosa, nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con la regulación de la publicidad y el deber de información. Si nosotros nos vamos a referir a una práctica abusiva agresiva, vamos a poner el foco en justamente el respeto por esta libertad de decidir que tiene el consumidor, ¿sí?, el respeto a su dignidad y el respeto a su justamente libre decisión, a cuál es el espacio de decisión que tiene para poder decidir libre de coacciones, de presiones, de condicionamientos, ¿sí? También es interesante ver que esta práctica comercial puede ser que se dé tanto por acción como por omisión, ¿sí? Porque si nosotros pensamos que nosotros tenemos un deber de información, por ejemplo, que cumplir, y damos información que sea inexacta, que no sea veraz, que falte a la verdad, que sea confusa, bueno, todo eso obviamente va a ser una práctica comercial engañosa que va a tender a que el consumidor decida sin la información necesaria para poder formar su convicción y decidir libremente. Pero también puede ser por omisión si, por ejemplo, la información se da en un momento que no es el adecuado, ¿sí?, se da en forma tardía, entonces ahí hay una omisión en cumplir en tiempo y forma también con el deber de información. Si se brinda la información en forma poco clara, poco precisa, con tecnicismos que impidan al consumidor entender cabalmente cuáles son las características del producto que está consumiendo o el servicio que está adquiriendo, ¿sí? Cuando nosotros, obviamente, analizamos esta idea de las prácticas abusivas, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es, primero, siempre, esto quizás es más una obviedad, pero una cosa son las prácticas abusivas y una cosa son las cláusulas abusivas, ¿sí? Esto es una primera diferencia. Las cláusulas las van a ver en la próxima clase y ahí ya estamos en el marco de un contrato. Cuando nosotros estamos pensando en las prácticas abusivas, acuérdense de la definición que yo les di antes, de decir, bueno, las prácticas comerciales en sí mismas están justamente habilitadas, son lícitas y hacen al propio desarrollo de la sociedad de consumo. Entonces, cuando una práctica comercial va a ser abusiva, ahí tenemos que ir al código y ver qué es lo que el código nos trae para regular y para poner un límite a estas prácticas comerciales abusivas. Obviamente vamos a tener el límite del trato digno y equitativo que merecen todos los consumidores, vamos a tener el límite propio de la libertad de contratar, porque cada consumidor es libre justamente de desarrollar y consumir los bienes y servicios que quiera. Vamos a ver ahí el artículo 1099, que ahora lo vamos a leer.
Y obviamente vamos a tener también las limitaciones propias de lo que tiene que ver con el ejercicio de la posición dominante en el mercado, que eso lo recogemos de los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil y Comercial, y todo lo que tiene que ver con la regulación también de la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia. Vamos a ver ahora, entonces, si tenemos que decir, bueno, frente a qué situaciones podemos considerar que es abusiva una práctica, y vamos a leer los artículos 1097, 1098 y 1099. No los voy a leer enteros, pero sí, primero quiero destacarles. El artículo 1097 y 1098, que en realidad el 1097 es el que habla de trato digno y se complementa con el 1098 que les habla de trato digno, de trato equitativo y no discriminatorio, ustedes tienen que leer esos dos y tienen que ir a la Ley de Defensa del Consumidor y leer el artículo 8 bis, ¿sí? Que es el que les habla justamente de trato digno y prácticas abusivas. Si nosotros vamos al artículo 8 bis, vamos a ver qué dice. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialicen. Cualquier excepción señalada deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razón de interés general. Entonces tenemos, por un lado, acá tenemos en el mismo artículo lo que en el código tenemos en el 1097 y 1098. Trato digno, ¿sí? Que ahí en realidad cuando hablamos de trato digno estamos hablando de que del resguardo de la dignidad de la persona, ¿sí? Artículos 51 y 52 del Código Civil y Comercial. Entonces, acá también nosotros vemos cuando empezamos a leer los artículos y a pensar en cuáles son los valores que protegen, cómo también se va ramificando y el código se va leyendo en forma continuada, ¿no? Con artículos de la primera parte que de otras secciones que también son aplicables a esta idea. Entonces tenemos, por un lado, obviamente, garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo. Y por el otro lado, dice que no se puede justamente, ¿no? Dice, abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Esto puede parecer muy abstracto en términos teóricos, pero ¿cuántas veces ustedes pueden pensar en situaciones donde ustedes, personas conocidas por ustedes, se han enfrentado al proveedor o a una determinada empresa y sienten que ya no les dan respuesta, que los tratan mal, que los ignoran, que no encuentran forma de comunicarse, de pronto están 4 horas en un teléfono para que les atienda una máquina, de pronto esa máquina ni siquiera nos da la respuesta que nosotros queremos. Esto también se relaciona, por ejemplo, con en distintas localidades o, digamos, municipios, se ha regulado esta cuestión en lo que tiene que ver también con los tiempos de espera, ¿no? Por ejemplo, se ha entendido que era una práctica que atentaba contra la dignidad el hecho de que las personas mayores tuvieran que estar esperando en un banco determinada cantidad de horas sin un asiento, sin poder acceder a un sanitario. Y en definitiva, lo que nos marca esto es una clara relación del bien jurídico protegido, que es la dignidad de la persona. Ahí, si queremos dar un paso más, vamos a lo que es todo el régimen de tratados internacionales y protección de derechos humanos, ¿no? Porque justamente la dignidad de la persona se constituye como un derecho humano, o por lo menos un valor jurídico que da pie a la protección de los derechos humanos, o presupuesto de los derechos humanos, y claramente una obligación de los proveedores de no desplegar prácticas que atenten contra estas cuestiones. Se los pongo en 2 ejemplos para que puedan tomar dimensión de esto. Bueno, más allá de, claramente, la ley nos remarca esta idea de que no se puede hacer una distinción entre nacionales y extranjeros, ¿no? Eso está en los 2 ordenamientos y es un ejemplo bastante claro. Hay un caso que fue muy reconocido en el ámbito, digamos, de la jurisprudencia, que fue el caso Machinandi Arena, quizás ya lo han escuchado nombrar. Es un fallo del 2009 de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, donde la situación que se había dado es que era una persona que tenía movilidad reducida, estaba en silla de ruedas, y no podía hacer el reclamo contra la empresa que era Telefónica porque no había rampa en el edificio. Entonces, lloviera, fuera invierno, verano, hiciera 40 grados o -3, como hace Mar del Plata en algunas épocas del año, y el señor no podía ir a
reclamar por el servicio que le estaban prestando eficientemente. Ese caso, después es un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claramente, si a ustedes les interesa ver en un ejemplo claro cómo se aplicó este tema, van a ver cómo hay toda una fundamentación de corte constitucional de cara también a los tratados internacionales de derechos humanos y cómo se pone en eje el respeto a la dignidad de la persona frente a una práctica que era claramente abusiva. ¿Por qué? Porque no respetaba el trato digno que este cliente, usuario, era merecedor frente a la compañía de la que era cliente, ¿no? Otro ejemplo para que ustedes puedan pensar en situaciones distintas. Hubo un fallo también donde se estableció que era una práctica abusiva, o que se había incurrido en realidad en una práctica abusiva y se había afectado la dignidad de una consumidora cuando al salir de un supermercado suena la alarma, la agente de seguridad la revisa, la tienen como 45 minutos revisándola, viendo que no se hubiera robado nada, que no hubiera incumplido ninguna norma. Cuestión que había sido una equivocación, las alarmas habían sonado por error, por equivocación, entonces el cliente lo que pide es que por altavoz rectifiquen la situación, ¿no? Y que justamente pusieran de manifiesto que ella no había cometido ningún delito, que había sido todo producto de un error. Bueno, la empresa se niega a hacer esa comunicación, pretendían que las disculpas del gerente fueran suficientes, y bueno, termina habiendo un fallo condenatorio contra la empresa de supermercados justamente por haber incurrido en una práctica abusiva. ¿Por qué? Porque habían colocado a la mujer en una situación que había sido vergonzante, la habían humillado, habían afectado justamente su dignidad, ¿sí? Y esos son dos ejemplos que ustedes tienen. Hay muchísimos más, hay un montón de fallos que tratan estos temas y que ustedes, si les interesa, pueden ir y buscar algún otro que les llame la atención, pero bueno, esos dos yo se los señalo como antecedentes interesantes donde ustedes pueden ver en la práctica qué pasa, o sea, a qué nos referimos cuando hablamos de esto del trato digno y las prácticas abusivas, ¿sí? Hay otras, o sea, la jurisprudencia ha ido delineando distintas cuestiones que se consideraban como prácticas abusivas, pero lo que sí me parece importante destacarles es en el artículo 1099, cuando habla directamente de prácticas prohibidas, ¿sí? El artículo 1099 lo que les va a decir es, están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objeto, ¿sí? Entonces, acá ya directamente el 1099 está estableciendo una prohibición, una práctica prohibida que ya va a ser objetivo, digamos, si el proveedor está supeditando mi posibilidad de compra que yo consuma otro producto o servicio, eso se va a considerar una práctica prohibida, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les mencioné antes la libertad de contratar como otro de los límites frente a las prácticas o la regulación de las prácticas abusivas, ¿sí? ¿Hasta acá me entendieron? Sí, bien, ahí veo que me dicen que sí. Por favor, si alguien quiere, bien, ahí voy leyendo el chat. Si cualquiera tiene algún comentario, algo que quiera agregar, algo que quiera comentar respecto a eso, habilitan el micrófono, participan, yo encantada, ¿sí? Bueno, teniendo entonces esta idea de que ya vimos a qué nos referimos con las prácticas abusivas, el derecho a ser tratado en forma digna, el trato equitativo y no discriminatorio, acuérdense del artículo 51 y 52, y una cosa importante que me faltó decirles es que la Ley de Defensa del Consumidor, en el último párrafo del artículo 8 bis, para marcar la trascendencia que tiene este principio en todo el régimen del consumidor, establece, tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el 52 bis, ¿sí? Que son los daños punitivos que ya los van a ver en una clase particular, pero es interesante marcar cómo la propia ley establece como un factor relevante para la aplicación de daños punitivos la violación al trato digno, ¿sí? Del consumidor. Entonces, esa referencia del artículo 8 bis a los daños punitivos es trascendente, y vamos a ver después, cuando veamos daños punitivos, que justamente muchas veces se considera, si el daño punitivo va a ir contra una conducta que implique un reproche grave frente a la conducta del proveedor, bueno,
ya la propia ley nos está marcando que la violación al trato digno, por más que sea quizás irrelevante aclararlo, bueno, es de una gravedad tal que amerita la sanción del daño punitivo, ¿sí? Entonces, eso es importante que también lo tengan en cuenta. Y, bueno, el artículo 8 bis, si hablamos de ejemplos, que quizás si vamos bien de tiempo se los puedo aclarar, cuando les habla de, en los reclamos extrajudiciales de deudas deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de un reclamo judicial. Ese es otro ejemplo claro, ¿sí? Cuando, por ejemplo, determinadas compañías financieras o empresas emisoras de tarjetas de crédito inician un reclamo extrajudicial y intiman al deudor a abonar bajo la apariencia de una intimación judicial, cuando no es una cédula así judicial. Esa práctica se considera también que es una práctica abusiva. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la clasificación que vimos antes entre prácticas engañosas y agresivas, claramente, además de ser engañosa porque está induciendo al error, es agresiva porque pretende coaccionar al consumidor a quizás abonar sin tener la debida información de cuánto debe, cuál es la tasa de interés, cómo se llegó al monto que les está siendo reclamado, bajo la apariencia o porque piense que en realidad lo están intimando judicialmente, ¿sí? Entonces ese es otro ejemplo que también pueden encontrar en la jurisprudencia. Hay varios fallos que se refieren a ese punto. Bueno, avanzando en cuanto a los temas, tenemos ahora que hablar del deber de información, ¿sí? Nosotros dijimos que había 3 deberes fundamentales, digamos, en cabeza de los proveedores que se corresponden con derechos que se le reconocen justamente a los consumidores. Y ahí teníamos el deber de información, el deber de seguridad y el derecho a la garantía o todo el régimen de garantías, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Si pensamos en el deber de información, tenemos que primero tener en cuenta nuevamente que eso nace del artículo 42 de la Constitución, ¿sí? La propia Constitución nos habla de información adecuada y veraz. Vamos a ir al artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde también vamos a tener regulado el derecho a la información, que es un artículo, como yo les mencionaba, que ha tenido distintas modificaciones. Y vamos a ir, obviamente, al artículo 1100 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Por qué es importante hablar del deber de información o el derecho a la información, dependiendo de qué lado nos situemos? ¿Por qué? Porque si estábamos pensando en que el consumidor está en una situación de desequilibrio, y ustedes ya vieron que justamente la condición de superioridad que tiene el proveedor frente al consumidor está muy asociada a esta idea de que conoce mejor, ¿no?, cómo funciona el mercado. Entonces, si el consumidor está en algún punto en una situación de inferioridad, porque no puede negociar de par a par, ¿no?, como sucedería en los contratos paritarios. Muchas veces los contratos del consumidor, por no decir todos, se celebran a través de contratos de cláusulas predispuestas o contratos de adhesión, donde al consumidor lo único que le resta es decir sí o no, ¿sí? No puede discutir cláusulas, no puede establecer condiciones. Entonces, la manera de equiparar esa situación de desequilibrio o de desigualdad, si bien es utópico pensar en que se va a llegar a una igualdad objetiva, por lo menos es brindar información para que estén en mejores condiciones de decidir. Y por eso es que, en realidad, todo el deber de información es central en el desarrollo del derecho del consumidor en general, ¿no? En todos los distintos aspectos que vayamos a ver, siempre vamos a tener presente el deber de información. Pero fundamentalmente, para que ustedes se acuerden la trascendencia que tiene el deber de información, asócienlo a esta idea de la autonomía de la voluntad. ¿Cómo es que se ejerce la autonomía de la voluntad en el marco del contrato de consumo? Bueno, por lo general es una autonomía de la voluntad que claramente no es la misma que se puede ejercer en un contrato paritario, porque no puedo discutir de par a par con mi proveedor. Entonces, si yo muchas veces pienso en el contrato de adhesión, digo, bueno, claro, en ese contexto la información es relevante porque es la única manera que yo tengo de entender, de saber, de conocer qué es aquello que estoy consumiendo, a qué me estoy obligando, cuáles son los alcances de ese contrato, ¿sí? Eso como un primer aspecto. Después vamos a ver que la propia normativa establece ciertas características o condiciones que tiene que tener la información que nos brinda el proveedor. Primero tiene que ser información veraz, ¿sí? Verdadera. No nos puede informar en forma falsa o que no sea cierta, sino que la información que nos brinde tiene que ser verdadera, ¿sí? Debe ser cierta. Después tiene que ser eficaz, ¿sí? ¿Cómo pensamos en la eficacia de la información? Desde 2 aspectos. Por un lado, desde un aspecto objetivo, ¿sí? Porque la información en sí misma tiene que ser
autosuficiente, no excesiva, tiene que ser clara y no confusa, pero también desde un punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque la eficacia del deber de información y del derecho de información de cada consumidor va a estar muy asociado a las características generales del consumidor, ¿sí? De quién sea el destinatario de ese bien. Imagínense ustedes, si nosotros estamos pensando en un juego para menores, un juego para chicos, claramente las instrucciones, por ejemplo, van a tener que estar dadas de forma tal que un chico entienda qué tiene que hacer con ese juguete para no poner en peligro su salud, por ejemplo, ¿no? O si pensamos, por ejemplo, en algún electrodoméstico o algún aparato de tecnología, la información tiene que ser eficaz objetivamente porque nos tiene que enseñar cómo funciona, perfecto. Pero también subjetivamente, ¿por qué? Porque no necesito ser ingeniero o un técnico en tecnología para tener que utilizar o conocer cómo utilizar ese bien o servicio, ¿sí? Entonces, esta idea de la eficacia, de que la información es eficaz, tenerlo en cuenta desde los dos aspectos, tanto desde una fase objetiva, la información en sí misma considerada, como subjetiva si lo pensamos en relación a quién es el destinatario, quién es el consumidor, a quién está dirigida esa información, ¿sí? El tercer requisito es que la información tiene que ser gratuita, ¿sí? Jamás podríamos pensar en que un consumidor tenga que abonar un precio diferencial por acceder a la información, y como regla tiene que ser dada en soporte físico, ¿sí? Sin perjuicio de que puede modificarse eso si expresamente el consumidor determina que le puedan enviar la información por otros medios, ¿sí? Si nosotros vamos al artículo 2100 van a encontrar estas características. El proveedor está obligado a suministrar información en forma cierta y detallada, dice, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Y si vamos al artículo 4 de la ley 24240, tenemos lo mismo. Está obligado a suministrar al consumidor de forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios. La información debe ser siempre gratuita, proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria para su comprensión. Solo se podrá suplantar si el consumidor optase por otro medio alternativo. Bueno, ahí hay una cuestión que quizás si leen algún artículo de doctrina novedoso, hay una discusión respecto a un DNU que modificó el artículo 4, luego se derogó el DNU que había eliminado el artículo 4, hay una discusión respecto a si el artículo 4 resurgió o todavía haría falta una ley que venga a justamente volver a sancionar este artículo. Pero bueno, por eso van a ver, si ustedes lo leen a través de los servicios de Infole, que va a decir conforme pedido de nota, ¿sí? Y hay una nota de la Comisión de Derecho del Consumidor del Congreso, de la Cámara de Diputados, que justamente establece esta cuestión. Pero bueno, en líneas generales, artículo 4, artículo 1100, esa es una aclaración por si ustedes lo llegan a ver ahí citado. Bueno, si pensamos en deber de información, tenemos que automáticamente ver el tema de la publicidad, ¿sí? Digamos, son dos aspectos que están relacionados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la publicidad? Primero, bueno, la publicidad, como yo les decía, lo tenemos en el artículo 8, entonces ahí vamos a ir al artículo 8 de la ley 24240 y 1101 en adelante del Código Civil y Comercial. Vean que todos los temas que vimos hoy tenemos como esta doble regulación, tanto en el Código como en la 24240, ¿sí? Bueno, lo primero es que lo más importante, me parece, de la publicidad es que tienen que saber que obliga al oferente, ¿sí? Y que los términos que están formulados en el marco de la publicidad van a formar parte del contrato, ¿sí? Y eso que va a permitir que después, en caso de incumplimiento, se pueda justamente accionar por incumplimiento de la oferta en los términos del artículo 10 bis de la 24240. Esto lo vamos a ver después cuando nosotros veamos cuáles son justamente el tema del incumplimiento y qué es lo que puede hacer el consumidor frente a un incumplimiento del proveedor, pero sí es importante tener en cuenta, ¿no?, de que tiene un efecto vinculante que obliga, ¿sí?, tiene fuerza obligatoria la publicidad, y esto es algo novedoso en el marco del derecho del consumidor, ¿no? Entonces, por eso van a ver que el artículo 8 dice: las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión
se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente, ¿sí? Entonces, esta primer característica es importante. ¿Por qué? Porque la consecuencia es que va a permitir, justamente en caso de incumplimiento, le va a dar al consumidor la facultad de accionar por incumplimiento de la oferta y reclamar eventualmente los daños que le corresponden. El Código Civil y Comercial trae ciertas novedades en materia de publicidad. ¿Por qué? Porque nos va a tipificar qué tipos de publicidades están prohibidas, ¿sí? Y fundamentalmente va a establecer qué puede hacer el juez frente a estas publicidades con estas determinadas características, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en el artículo 1101 y 1102. En el artículo 1103 repite lo que les dije recién del artículo 8 respecto al efecto vinculante, cuando dice las prescripciones formuladas por la publicidad se tienen por incluidas en el contrato del consumidor y obligan al oferente, ¿sí? Tenemos la reiteración del mismo principio que habíamos hablado. Ahora, el artículo 1101 entonces nos va a decir, bueno, hay ciertos tipos de publicidad que van a estar prohibidos. Ahora, si yo les pregunto, bueno, ¿por qué puede venir el código a prohibir determinado tipo de publicidad en la órbita del derecho del consumidor, si en realidad nosotros venimos hablando de el libre ejercicio de la actividad comercial, justamente, si quieren, el principio del artículo 19, ¿no? La libertad de contratar? Y bueno, entonces, justamente por eso lo que me interesa en la clase de hoy es que pensemos cuáles eran los deberes que tenían y que eran irrenunciables. Y uno de esos dijimos que era la protección a la seguridad, ¿sí? El deber de seguridad. También vamos a ver que en el artículo 42 de la Constitución se habla de la protección a la salud, ¿sí? O a los intereses económicos. Entonces, creo que el mandato constitucional del artículo 42 nos permite encontrar el fundamento para entender el porqué de todas estas regulaciones en materia de información, publicidad, ¿sí? Y prácticas abusivas. Por eso, insisto en, vayamos al mandato constitucional, veamos que es un imperativo, un principio constitucional, este régimen protectorio fundamentalmente enfocado en lo que es la salud, la seguridad, los intereses económicos del consumidor, y entonces a partir de ahí podemos entender con mejor precisión por qué hablamos de todas estas regulaciones y estas prohibiciones, ¿sí? El artículo 1101 nos habla entonces de la publicidad prohibida, ¿sí? ¿Cuál va a ser la publicidad prohibida o publicidad ilícita? El primer inciso nos refiere a las que tengan indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Esto entonces lo relacionamos justamente con ¿qué? Con el deber de información, ¿sí? Y con estas ideas de las prácticas abusivas e engañosas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es inducir al error, ¿sí? Que no conozca cuáles son las características esenciales del producto o servicio. Bueno, en este caso entonces es una publicidad que estaría prohibida. El inciso B habla de las comparaciones, ¿sí? Las publicidades comparativas que establezcan comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor, nuevamente el tema del error. Y el inciso C es relevante cuando dice que va a estar prohibida la publicidad que sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad, ¿sí? Claramente, este último inciso nos trae lo que habíamos hablado antes de las prácticas abusivas que sean agresivas, ¿sí? Que justamente pongan en juego la libertad del consumidor y tenga que verse obligado a decidir en un marco donde esté afectada su libertad de decisión. Y vamos a pensar en algunos ejemplos donde nosotros podamos entender qué son estas publicidades. Ahora, en el marco de la pandemia, hubo una imputación a un supermercado por una publicidad que había hecho los primeros días en que se sancionó, se dictó el DNU que establecía el aislamiento obligatorio, y la publicidad decía algo como, bueno, venía antes de que se termine el stock, estoqueate para la cuarentena, el aislamiento. Era una publicidad que, sin indicar, por ejemplo, cuántas unidades disponibles había, durante cuánto tiempo estaba vigente la promoción, durante cuánto tiempo se iba a establecer ese régimen de comercialización, claramente estaba, lo que me interesa remarcarles es que estaba incitando al consumidor a no respetar el aislamiento que se había dispuesto de la
virtud de la crisis sanitaria, y lo estaba incitando a que fuera rápidamente, en forma expedita, antes de que se agotara el stock, justamente a estoquearse de materiales y alimentos para transitar una cuarentena que, bueno, finalmente se hizo eterna. Pero a lo que voy es, claramente vean cómo una publicidad que quizás nosotros estamos todo el tiempo expuestos a distintas publicidades, bueno, pensemos cuántas de ellas atentan contra justamente nuestra salud, cuántas pueden llegar a poner en jaque nuestro derecho a la salud o a la seguridad. Hace muchísimos años hubo una publicidad, que esta la menciona Álvarez Larrondo en algunas charlas que tuve oportunidad de escucharlo, donde es anterior a obviamente la regulación de esta manera de la publicidad, era una empresa de cerveza que te invitaba a nadar en cerveza, ¿no? Era una publicidad que ofrecía participar en un concurso para que vos fueras a nadar en una pileta que en vez de estar llena de agua estaría llena de cerveza. Claramente eso era perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, yo les estoy dando ejemplos para que ustedes puedan tomar dimensión de, bueno, qué es lo que se está regulando. Claramente, hay una ley específica que habla de las publicidades en materia de comercialización de bebidas alcohólicas, pero lo que yo quiero es que veamos, bueno, qué efectos tiene la publicidad en el marco de la sociedad en la que vivimos, y ni hablar en la constante exposición que tenemos, ¿no?, todos nosotros a las distintas publicidades y medios de comunicación. Obviamente, el tema de la publicidad no la podemos evaluar alejados de lo que tiene que ver con el régimen de las nuevas tecnologías, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el marketing digital, y cómo muchas veces nosotros estamos todo el tiempo dando información acerca de nosotros, y que eso después también tiene su correlato en la publicidad que recibimos, ¿no? Esto de que nosotros decimos algo y pensamos que el teléfono nos está escuchando, en realidad tiene que ver con todos los clics y búsquedas que hicimos, que de pronto ya van directamente condicionando la publicidad que nos va a aparecer de determinadas maneras. Piensen en, por ejemplo, los registros que existen para ya no llame más, o cuando uno ya denuncia un número para que no pueda seguir recibiendo llamadas. Bueno, claramente, imagínense todos esos servicios que están constantemente llamando por teléfono en forma ininterrumpida, y para vender, para ofrecer productos o servicios. Bueno, todo eso que tiene que ver con la regulación de la publicidad, habrá que ver en qué incisos de estos tres, en cuál de estos tres incisos del 1101 los podemos encasillar, digamos, para ver si es una publicidad que está catalogada como una publicidad prohibida, o si es un ejercicio regular del derecho, ¿sí? Pero bueno, es importante y es también trascendente poder ver cómo está, por un lado, el deber de información, y por otro lado, la publicidad. Y seguramente la publicidad engañosa, la publicidad que tienda al error, que tienda a justamente condicionar la elección, bueno, probablemente esté incumpliendo también el deber de información, ¿no?, y el adecuado deber de dar una información cierta, detallada, en el momento oportuno, y que sea completa. El artículo 1102 lo que nos va a establecer es, bueno, qué es lo que puede hacer un consumidor, ¿no?, frente a una publicidad que tenga estas características. Primero, lo que es importante del 1102 es que le va a otorgar legitimación al consumidor o a quienes resulten legitimados, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a las autoridades de aplicación, a las asociaciones de consumidores, ¿sí?, al Ministerio Público Fiscal podría ser. Y lo que puede hacer es pedirle al juez la cesación de la publicidad ilícita, la publicación a cargo del demandado de anuncios rectificatorios, y en su caso de la sentencia condenatoria, ¿sí? Este es un artículo novedoso, no estaba antes en el Código Civil de Vélez, no tenemos una regulación similar en la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando vimos la publicidad, el artículo 8 solo nos habla de justamente esta idea de que obliga y que forma parte del contrato. Entonces, bueno, esta sección del código ha sido novedosa, ha sido importante, ha significado un avance, ¿sí?, en lo que implica el régimen de la publicidad. Para darles otros ejemplos que a ustedes les sirvan para pensar la trascendencia de esto. ¿Se acuerdan que también al principio de la cuarentena hubo una imputación por parte de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por una máquina
de belleza facial que estaban promocionando las influencers. ¿Se acuerdan que eso salió en el marco de todos los noticieros y hubo incluso análisis de quienes estudiaban la materia viendo si eso podía incluso tipificarse como una estafa en el marco del Código Penal? ¿Se acuerdan del caso Nuskin? Salió en todos los diarios, en las primeras planas de todos los programas de televisión. Y bueno, claramente ahí lo que estaba en juego era, bueno, la publicidad que hacen los influencers de una determinada máquina facial con determinados beneficios. ¿Esa información es real o no es real? ¿Es verdadera? ¿Es cierta? ¿Tiene responsabilidad la empresa por lo que se está promocionando, por la forma en la que se está promocionando su producto? Bueno, claramente ese es un ejemplo. El tema de la responsabilidad de los influencers es un tema que está súper ahora en boga, debatido e investigado, pero más allá de eso en particular, lo que digo es, imagínense que incluso cuando uno está en Instagram o está en Facebook, incluso ahí, que es un espacio que originalmente se concibió como algo quizás lúdico de red social, para interactuar con los conocidos, de pronto ahí mismo estamos expuestos a la publicidad, ¿sí? Y que la publicidad no distingue el medio por el cual se está haciendo. Entonces, si a mí me llega un mail, me llega una publicidad, bueno, eso también es publicidad y en principio tiene que cumplir con estas pautas, ¿sí? Y ese deber de información tiene que ser justamente claro, detallado, ¿sí? Ser información cierta. Y bueno, ¿cuántas veces vemos que esto no sucede? Acá también juega un rol muy importante lo que es la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y esta fiscalización que puede hacer en cuanto al cumplimiento, ¿no?, de estas prácticas y eventualmente imputarlo, más allá de la legitimación que a cada consumidor afectado se le pueda reconocer, ¿sí? Hay un caso, acuérdense que Walter, creo que lo mencionó en la primera clase acá con ustedes, ¿se acuerdan el caso de, creo que era Martínez, era el apellido, sí, Martínez Marisol con Carrefour? ¿Se acuerdan el caso de un sorteo para un viaje a Disney? Lo vimos acá, ¿no? No sé si alguno de los chicos o si alguno de ustedes, sí, ahí se acuerdan, perfecto. Bien, bueno, no se los voy a repetir, pero acuérdense que ese es claramente un caso donde la publicidad se determinó, ¿no?, el carácter justamente obligatorio de aquello que se había publicitado, cómo se entendió que formaba parte del contrato, que había habido una deficiente información brindada, digamos, no había sido brindada satisfactoriamente la información y no se podía pretender hacer cargar al consumidor con no haber leído una letra chica de que el cupón tenía que ser llenado por un mayor de 21 años, cuando de pronto todo el régimen de publicitario estaba dirigido a los menores de edad, se estaba promocionando un viaje a Disney, eran todos dibujos infantiles. Bueno, claramente ese es otro caso donde ustedes pueden pensarlo y leerlo con estas nuevas herramientas que hoy están en el código y que en ese momento se basaron en la 24240, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta entonces estos ejemplos para poder justamente tomar dimensión de qué es aquello que nosotros nos referimos con, bueno, el deber de información, ¿sí?, el deber de las restricciones o las obligaciones, las pautas con las que debe cumplir la publicidad. Y esto no lo podemos entender si no tenemos también en cuenta lo que tiene que ver con el deber de seguridad, ¿sí?, que es lo que yo les decía que es como la tercer pata de estos ejes que estábamos analizando. ¿Por qué? Porque el deber de seguridad, además de que nace también del artículo 42 de la Constitución Nacional, nosotros lo vamos a tener en la Ley de Defensa del Consumidor a partir de los artículos 5, 6 y el 40, ¿sí?, que nos habla de justamente la responsabilidad por los daños producidos por los productos riesgosos. Pero más allá de que el 40 y lo que tiene que ver con la esfera de la responsabilidad lo van a ver en otra clase, me interesa destacar los artículos que se pasan por alto y que son ejemplificativos para ver la real dimensión que tiene este deber de información. ¿Por qué? El artículo 5 dice, las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores y usuarios, ¿sí? Claramente estamos teniendo acá un deber en cabeza de los proveedores de que aquello que ellos pongan en el mercado tienen que hacerlo en condiciones tales que no puedan poner en peligro la salud o la integridad física del consumidor. Y si hay algún riesgo de eso, va a tener que brindar toda la información necesaria para que el consumidor pueda ser lo suficientemente cauteloso y precavido para que eso
no lo afecte, ¿sí? Hay un antecedente jurisprudencial interesante que tiene que ver con se condenó a una empresa que fabricaba fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque en el envase en el que venía el fuego artificial no estaban dadas en forma clara las indicaciones de uso, ¿sí? Para que justamente el consumidor pudiera encender el fuego artificial y no quemarse. Entonces, el consumidor siguió las instrucciones, sufrió lesiones en su cuerpo, entabló una demanda y se terminó sancionando a la empresa por justamente haber incumplido el deber de información porque no había garantizado el deber de seguridad del artículo 5, pero ¿por qué? Porque no brindó la información suficiente en forma clara, detallada y precisa de cómo tenía que proceder justamente para que no se afectara su derecho a la salud, a la integridad física. Y bueno, lo mismo cuando habla, en realidad esto sería el artículo 6, las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud y integridad física de los consumidores, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos, ¿no? Y bueno, acá les habla también de que se tiene que entregar un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento del acoso o servicio que se trate y brindarle un adecuado asesoramiento. Igual la obligación regirá los casos en que se trate de artículos importados. Y esto de los artículos importados, también hay un caso donde las instrucciones estaban mal traducidas, por ejemplo, o casos que son importados y vienen, por ejemplo, era un producto que venía, creo, estaban las instrucciones en chino y se responsabilizó a la empresa que comercializaba internamente en la sede nacional, digamos, ese producto, porque no se había tomado el trabajo de traducir las instrucciones y de que cuando lo puso en el mercado en sede interna, brindar justamente la información suficiente para que se cumpliera con estos artículos. Entonces, lo que nosotros vemos como un deber general de información y de garantizar el derecho a la salud, a la integridad física y proteger la seguridad de los consumidores, cuando nosotros vamos viendo cómo se extiende o aplica en cada caso particular, vemos que el deber que se pone en cabeza del proveedor es amplio, ¿sí? Y son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta para que justamente cuando uno pone y comercializa un producto, se cumplan con todas estas características. Y así todo, con todas estas regulaciones, muchas veces nos encontramos frente a situaciones donde claramente no se cumplen, ¿no? Entonces, a veces no es que no esté regulado, sino que muchas veces falta la fiscalización o el efectivo cumplimiento de la norma. Pero lo trascendente es también saber que la medida en que a mí no me hayan brindado la información en base a estos estándares, bueno, claramente va a haber un incumplimiento legal y son obligaciones que son irrenunciables, ¿sí? Por más que hagan firmarle al consumidor que no quiere recibir información, bueno, la información tiene que estar, por ejemplo, disponible. Y en relación a eso, y ya con esto voy terminando, les pido que si alguien tiene alguna duda o algo que no se haya entendido, me pregunten. Me parecía importante comentar con ustedes qué es lo que pasa con el derecho a revocar, ¿sí?, la decisión o la compra cuando se adquieren bienes o servicios por medios electrónicos, ¿sí? Lo que está establecido en el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 1111, bueno, sí, 1111 tienen el deber de informar, en 1104 en adelante, pero en 1111 en particular. ¿Qué es esto del derecho a revocación? Cuando uno compra a través de medios electrónicos, tiene 10 días para retractar, ¿sí?, para arrepentirse justamente de haber llevado adelante esa compra. Eso muchas veces pasa, imagínense ustedes, con estos grandes días de compras como el Cyber Monday o, bueno, Black Friday, etc. Bueno, si el consumidor se vio tentado a comprar un determinado bien y después se dio cuenta de que en realidad eso no obedecía una necesidad o no lo quería, bueno, puede ejercer este derecho y revocar, ¿sí?, la aceptación. El artículo 34 les va a decir, en los casos previstos en los 32 y 33, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra. Bueno, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El vendedor, y esto por eso se lo traigo en esta clase, debe informar por escrito al consumidor esta facultad de revocación en todo documento con motivo de venta le sea presentado al consumidor. Y tal información debe ser incluida en forma clara y notoria. Entonces, alguien haga el trabajo, a mí nunca me informaron del derecho de revocación,
¿Cuántas veces les han informado que ustedes tenían este derecho al momento de contratar electrónicamente, ¿no? Y es un derecho que está en la ley 24240, ni siquiera es lo suficientemente nuevo como para que alguien pueda decir, bueno, pero es la novedad. No, bueno, entonces, la información, miren hasta dónde se extiende, ¿sí? Y lo trascendente que es para el consumidor saber que puede arrepentirse de una compra que realizó porque se arrepintió. ¿Y por qué se permite este arrepentimiento? Porque en la sociedad en la que vivimos, muchas veces nuestra decisión no es libre, está condicionada por todos los estímulos que recibimos, por las ofertas que nos llegan por mail, por las características de la propia sociedad globalizada, consumista y capitalista en la que vivimos, ¿sí? Vivimos en un mercado donde estamos todo el tiempo expuestos al consumo, entonces justamente esta exposición del consumidor hace que la ley le prevea la facultad de que pueda arrepentirse de una compra de la que probablemente no haya decidido libremente. Esto está también regulado en el código, ¿sí? Y habla justamente, el artículo 1107 les dice que si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, o sea, nuevamente no se está poniendo una obligación, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido. Bueno, para comprender los riesgos derivados, etc. Y el 1111 específicamente habla del deber de informar el derecho a la revocación, ¿sí? Habla que tiene que estar incluido en caracteres destacados en el documento, y lo más importante, que el derecho no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho. Entonces esos 10 días no empezarían a correr hasta que no sea informado. Pero en relación a esto, más allá de aclararles la importancia de que el deber de información también abarca este deber de informar sobre esta facultad y este derecho que tiene el consumidor, quería destacarles que en el marco de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor se dictó una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que es la resolución 424, ¿sí?, de este año, fue publicada el 5 de octubre en el boletín oficial, que habla del botón de arrepentimiento. Y justamente lo que establece es la obligación de todas las empresas y las plataformas de tener en su página web un botón de arrepentimiento que permita justamente ejercer este derecho a la revocación. ¿Qué hizo la dirección? Digamos, estableció de qué forma tienen que cumplir, ¿sí?, con este deber de información de la facultad de revocar, ¿sí? Es la resolución 424, ¿sí?, de este año, y justamente lo que habla es de que muchas veces el consumidor no ejerce este derecho porque no lo conoce. ¿Y por qué no lo conoce? Porque no se cumple con este deber de información. Entonces, claramente lo que estableció es la obligación de todos estos proveedores de que si van a utilizar medios electrónicos para la celebración de contratos, entonces tiene que haber un botón y tiene que estar, es interesante, la resolución es cortita, pero si la quieren leer, en cuanto a que tiene que estar en la misma página principal, no puede ser que tenga que redirigirme a otro enlace para poder establecer mi derecho de arrepentimiento. Entonces, bueno, se estableció este botón de arrepentimiento, ¿sí?, para justamente lograr que el consumidor en estos entornos digitales pueda haber garantizado su deber de información, todo el mundo conozca que puede arrepentirse y eventualmente ejercer esta facultad. Esa resolución se enmarca en una serie de otras resoluciones que también tienen que ver con la protección del consumidor en los entornos digitales. La resolución estableció un plazo de 60 días para que las empresas pudieran readecuar, ¿no?, sus sitios web, así que estamos a la espera de que se cumpla ese plazo para ver cómo eventualmente se va a cumplir, pero la idea de que haya un link, ¿sí?, que sea de acceso fácil y directo para que justamente las partes puedan ejercer este derecho que está consagrado en la normativa de fondo, ¿sí?, y que ese botón ocupe un lugar destacado en la página, que sea visible, que esté en forma clara. Bueno, son todas herramientas que se disponen para garantizar el debido ejercicio del deber de información, ¿no?, que está enmarcado en un caso claro como es la facultad de arrepentimiento. Pero sirve para todo, y yo creo que el gran auge que ha tenido el desenvolvimiento de las negociaciones de las compras virtuales o digitales en el marco de la pandemia ha llevado a repensar como muchas herramientas que nosotros tenemos consagradas, cuando las pensamos en el marco de entornos digitales, necesitan quizás, ¿no?, de alguna implementación para que
no se tornen abstractos, ¿no? El derecho de información en el medio digital es esto de que hablábamos antes de, bueno, qué pasa con una publicidad en Instagram, qué pasa con un mail que me llega, cómo precisamos, ¿no?, esta idea del consumidor frente al entorno digital. Bueno, de mi parte nada más, estoy abierta a las dudas, consultas que tengan. No sé si me entendieron, si tienen alguna consulta. Sí. En realidad tengo algunas dudas de la clase y también del trabajo práctico. Paso a comentarle. Sí. En cuanto a lo que vimos, si no entendí mal, entonces las prácticas comerciales prohibidas, digamos que son más graves que las prácticas abusivas. No, en realidad vos tenés como denominación general las prácticas abusivas. Lo que yo decía es que en el 1099 ustedes tienen específicamente una que el código tipifica como prohibida, y es este condicionamiento a que uno tenga que comprar un bien para adquirir el otro, ¿no? Ahí lo tipifica el código como una práctica prohibida, pero en realidad forma parte de lo que son las prácticas abusivas, y las prácticas abusivas son todas graves y legítimas y merecen sanción y serán susceptibles de sanción por parte de la autoridad de aplicación, efectivamente. Lo que es importante saber es, puede ser que sea sancionado así, también puede ser que sea reclamado, ¿no?, por parte del consumidor los daños que sufra por haber sido sometido a esa práctica, pero siempre piense en la práctica abusiva de estos dos lados, ¿no?, desde el trato digno por un lado y también desde el deber de información y las prácticas engañosas por el otro. Bien, y gracias. Y en cuanto al trabajo práctico, el de CLAPS, cuando estaba leyendo la argumentación de la defensa, ¿no?, del Mercado Libre, en relación a algunos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, decía que eran inaplicables en ese caso porque la reforma de la Ley del Consumidor había sido posterior a los hechos. La reforma fue, creo que del año 2008 y los hechos del 2006. ¿Cómo se podría desmontar ese argumento? Porque después de leer el fallo no me quedó claro. A ver, en realidad, en general, eso tiene que ver con la aplicación temporal de la ley, ¿sí?, que es lo mismo que pasó cuando se sancionó el Código Civil y Comercial respecto del Código de Vélez, y ahí el artículo 7, no, el 1 y el 7 nos marcan cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta para la aplicación temporal de la ley. En principio, obviamente, no podemos tener una aplicación retroactiva de la ley, ¿no?, salvo que sea más favorable para el consumidor, y eso no vaya en desmedro del derecho de la otra persona, porque no podemos, pero esto en el ámbito general del derecho, poner en cabeza de alguien una obligación que no existía en ese momento, pero hay que tener en cuenta siempre cuáles son los alcances del caso concreto, qué derechos, por más que no estén positivamente consagrados en la ley, se pueden derivar del 42 de la Constitución, ¿no? Porque imagínense lo que yo les mencionaba antes del fallo Mosca, por ejemplo. Bueno, quizás alguien me dice, bueno, no, como la ley 26994 sacó la figura del tercero expuesto que incorporó la 26361, entonces, bueno, puedo decir que entonces no hay tercero expuesto. Y otro me puede decir, bueno, ojo que en realidad cuando se dictó el fallo Mosca en el año 2007 no había ley que consagrara la figura del tercero expuesto y fue una construcción jurisprudencial que salió del propio artículo 42, el artículo 5, ¿sí? Y el 40 de la 2440. Entonces, bueno, es lo que digo, quizás saliendo del trabajo y de la argumentación que se haya dado en el fallo en particular, saber que muchas veces, como en el derecho, tenemos lo que son los principios, tenemos lo que son, ¿no?, las pautas interpretativas, y que en principio obviamente tiene que regirse la ley que está vigente en el momento del acto, pero hay que ver con qué alcance esa se puede reconstruir, ¿no?, en base a un principio. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, se dio también en el marco de, si pensamos en el fallo, no sé, en el marco del derecho del consumidor se han dado muchos casos donde se fue construyendo jurisprudencialmente una determinada solución, ¿sí? En el caso, por ejemplo, no los quiero marear, pero en el caso Cuevas, por ejemplo, la Suprema Corte lo que dijo es que había ahí una disputa, por ejemplo, entre lo que es el decreto que regula el pagaré, que dice que es un título encausado, y quienes decían, no, bueno, pero si esto reconoce fuente de una relación de consumo, tenés que aplicar la 24240 porque si no, la tornás abstracta, no la aplicás. Y ahí había dos ordenamientos en juego. Bueno, ahí de nuevo, los jueces empiezan a buscar principios, empiezan a ver, bueno, esto es un mandato constitucional que nace del 42, ¿sí? Y después tiene esto mucho que ver con la argumentación,
y con la aplicación de principios y de valores. Pero lo vamos a ver también en materia de prescripción, vamos a ver, o sea, hay muchos temas que quedan para el debate. Creo que la figura de tercero expuesto te permite quizás entender un poco esta idea de, bueno, que esté regulado normativamente es trascendental porque es norma positiva y obviamente los jueces se rigen por lo que dice la ley, todos nos regimos por lo que dice la ley, pero es muy factible eso, pero por ejemplo, cuando veamos también daños punitivos, vamos a ver, la jurisprudencia ha dicho y desdicho un montón de cosas, y eso, bueno, frente a un texto normativo tenemos distintas interpretaciones, ¿no? Entonces quizás la respuesta es esa, bueno, eso es algo que se resuelve en el ámbito de la interpretación o de la aplicación de la ley, ¿no? O sea, bueno, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las normas, todas las normas constitucionales, infraconstitucionales, tratados de derechos humanos también, quienes hablan del principio de progresividad y no regresión, por ejemplo, porque entienden que los derechos del consumidor forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales del artículo 26 de la Convención Americana, y bueno, tenemos las normas. Y después vamos a discutir la interpretación, y ahí veremos también a qué solución nos lleva. No sé si te respondí. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bien, bueno. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, quedo a disposición, me escriben por el grupo, por mail. Tenemos trabajo. Sí. Disculpa, tengo una No, duda, pero sobre el trabajo práctico. a ver. Yo estuve leyendo las consignas y lo que no entiendo es cómo las consignas anteriores del tema de marco fáctico, marco teórico, si hay que cumplirlas porque no sabría en cuál. No sé si me explico. Hay consignas que dicen un renglón y después ustedes pasaron como sería no me sale. Un cronograma de cómo responder. A ver, tengo entendido, corríjame, que hay 2 trabajos prácticos pendientes. Uno que es el de la teoría de la imprevisión, que está en base a un fallo, donde hay consignas particulares, ese tiene Sí. sus consignas específicas, y después tienen otro trabajo práctico, que es justamente el del fallo CLAPS, y ahí ustedes tienen que basarse en el modelo de respuestas que están en el cronograma, que son las que pasaron en el grupo, que es justamente analizar esos planos. ¿Sí? Ahí no sé si te voy respondiendo. Sí, listo. En el que tienen las consignas, cumplan con las consignas que que les dimos en el trabajo relacionadas a ese tema en particular. Y en el Bien. otro se lleva por las consignas tradicionales del resto de los trabajos, que es analizar esos planos. Y acá sí me permito demorarme un minuto. Respondan siempre todos los planos, ¿sí? Porque estuve viendo un par de trabajos de los que entregaron, quizás dejaban algún plano sin contestar. Hagan el esfuerzo de contestar todos los planos y quizás si tienen dudas pregúntenos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el plano lógico, bueno, siempre vamos a encontrar algún término que necesite alguna precisión o alguna definición, ¿sí? O mismo en el plano axiológico, siempre hay un valor jurídico en juego, tendremos que ver cuál y si quieren lo charlamos y lo vemos para que ustedes lo puedan lograr identificar. Pero aprovéchennos en el sentido de que si tienen dudas, consúltennos a mí, a los chicos, estamos para que ustedes puedan entender y acostumbrarse a trabajar los fallos analizando todas esas perspectivas, ¿sí? Pero bueno, en relación a la pregunta, eso, digamos, tienen que cumplir consignas distintas para estos 2 fallos. Uno se guían por las que están dadas en el trabajo, en particular, y en el otro, los 5 planos que analizan siempre del marco fáctico, normativo, el axiológico, el lógico, la conclusión y la opinión personal de ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima y bueno, quedamos a disposición. Saludos.